Mis lágrimas cayeron sobre la página abierta de Hebreos, manchando las palabras que acababa de leer por milésima vez: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero esta madrugada era diferente. Esta vez, las letras parecían arder como fuego líquido contra mis ojos hinchados por el llanto. El silencio de mi estudio se rompió con un sollozo que salió desde lo más profundo de mi pecho. Durante meses había orado sin respuesta, predicado sin convicción, vivido sin esperanza. Mi matrimonio se desmoronaba, mi ministerio se sentía vacío, y mi fe era solo humo. Pero ahí, en la página 1,847 de mi Biblia de estudio heredada, algo extraordinario sucedió. El versículo pulsaba con una vida propia, como si Dios mismo hubiera encendido cada palabra con su aliento divino. Mis manos temblaron mientras sostenía las páginas desgastadas, el mismo libro que mi abuelo había llevado a Israel décadas atrás. ¿Por qué ahora, Señor?, susurré al aire cargado de desesperación. ¿Por qué precisamente esta noche? Fue entonces cuando lo vi. Al pie de la página, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo, una nota que nunca había notado: busca 11Q13, el fragmento perdido. La promesa de Melquisedec no ha terminado. Mi corazón se detuvo. El aire se volvió espeso, cargado de una presencia que no había sentido en años. Las palabras de mi abuelo parecían susurradas desde la eternidad, como si hubiera sabido que yo, su nieto quebrantado, necesitaría encontrar esta pista en el momento exacto de mi mayor oscuridad. Esa noche, Dios no solo habló. Orquestó un encuentro que cambiaría mi vida para siempre, usando un manuscrito de 2000 años para sanar el corazón roto de un pastor que había perdido la fe en los milagros. Mi vida había encontrado un ritmo predecible, como esas canciones que conoces de memoria pero ya no te emocionan. Cada mañana despertaba a las 5:30 de la madrugada en nuestra pequeña casa pastoral, con el aroma familiar del café que Elena preparaba antes de irse a su trabajo en el hospital. 22 años de matrimonio habían creado esta danza silenciosa. Ella se levantaba primero. Yo fingía seguir dormido hasta escuchar el auto alejarse por la calle empedrada. Los domingos predicaba en la iglesia Roca Eterna, una congregación de 60 personas que me conocía desde que era seminarista. Preparaba sermones los miércoles, visitaba enfermos los jueves, dirigía el estudio bíblico los viernes. Una rutina sagrada que antes me llenaba de propósito, pero que ahora se sentía como caminar por un sendero ya demasiado conocido. El problema no era la falta de actividad. Mi agenda estaba llena: consejos matrimoniales, funerales, bodas, reuniones de diáconos. Sonreía en los pasillos, abrazaba a las viudas, bendecía a los niños. Por fuera, Pastor Roberto Méndez tenía todo bajo control. Por dentro, algo esencial se había apagado, como una llama que consume el último resto de cera. Elena y yo habíamos dejado de hablar de nuestros sueños. Antes planeábamos misiones, hijos, tal vez una iglesia más grande. Ahora nuestras conversaciones giraban en torno a facturas, compromisos sociales y largos silencios durante la cena. Ella trabajaba turnos nocturnos cada vez con más frecuencia. Yo me quedaba despierto revisando sermones que ya había escrito 1000 veces. Mi estudio se había convertido en mi refugio y mi cárcel. Rodeado de comentarios bíblicos, diccionarios teológicos y fotografías familiares que me recordaban mejores tiempos. En la pared colgaba el retrato de mi abuelo Ezequiel, el misionero, vestido con su traje beige en alguna excavación arqueológica de los años 50. Sus ojos brillaban con una convicción que yo había perdido en algún momento del camino. Las noches se habían vuelto especialmente difíciles. Después de que Elena se quedaba dormida, yo bajaba a la cocina y me sentaba frente a la ventana que daba al pequeño jardín. Ahí, en la penumbra, conversaba con Dios como quien habla con un amigo ausente. Le contaba sobre la sequía en mi alma, sobre las oraciones que se sentían como palabras lanzadas al vacío, sobre la creciente distancia entre Elena y yo. Los miembros de la iglesia me veían como el hombre de fe, el que tenía respuestas para todo. Pero en la soledad de mi estudio, yo era simplemente Roberto, un hombre de 45 años que había empezado a dudar si Dios aún se interesaba en los detalles pequeños de nuestras vidas ordinarias. La Biblia de mi abuelo descansaba siempre sobre mi escritorio, junto a una taza de café frío y facturas sin pagar. Era mi compañera silenciosa en esas madrugadas de insomnio, cuando el peso de aparentar fortaleza espiritual se volvía demasiado pesado para mis hombros cansados. Esa noche de febrero,
Mientras una lluvia fina golpeaba contra las ventanas de mi estudio, algo me impulsó a abrir nuevamente la Biblia de mi abuelo. Mis dedos recorrieron la cubierta de cuero agrietado, desgastada por décadas de uso y viajes misioneros. El aroma familiar a papel envejecido y tinta antigua me envolvió como un abrazo nostálgico. Había leído este libro miles de veces, pero esta madrugada se sentía diferente. Como si una mano invisible guiara mis páginas hacia Hebreos, capítulo 7. Mis ojos cansados se posaron en el versículo 17, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Ese nombre siempre me había intrigado, pero nunca había profundizado en su misterio. Era uno de esos personajes bíblicos que aparecen brevemente y desaparecen, dejando más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando lo noté. Al pie de la página, escrita con la letra inconfundible de mi abuelo, había una anotación que jamás había visto. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo era posible que después de años estudiando este libro hubiera pasado por alto estas palabras? Busca 11Q13, el fragmento perdido. La promesa de Melquisedec no ha terminado. EM 1952. Las iniciales eran las de mi abuelo, Ezequiel Méndez. ¿Y la fecha? 1952, el mismo año en que había regresado de Israel, transformado por algo que nunca nos contó completamente. Mis manos temblaron mientras sostenía la página. 11Q13 sonaba como una referencia técnica, tal vez arqueológica. Mi abuelo había trabajado con excavadores en Tierra Santa, pero nunca había mencionado números o códigos específicos. La curiosidad me consumía como fuego. Cerré la Biblia y encendí mi computadora portátil. En el buscador escribí 11Q13. Los resultados me dejaron sin aliento. Manuscrito de Qumran. Texto de Melquisedec. Pergaminos del Mar Muerto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo había conocido mi abuelo sobre este texto? ¿Por qué había dejado esta pista escondida en su Biblia? Y más importante aún, ¿por qué la estaba encontrando precisamente en el momento más oscuro de mi vida? Esa noche, Dios comenzó a tejer un hilo invisible entre el pasado y el presente, usando la letra temblorosa de un misionero muerto para despertar la fe dormida de su nieto. La pantalla de mi computadora iluminó mi rostro en la penumbra del estudio. 11Q13, manuscrito de Melquisedec, Qumran. Las palabras flotaban ante mis ojos como una revelación sobrenatural. Mis dedos temblaron sobre el teclado mientras abría el primer enlace académico. Fragmento arameo encontrado en la cueva 11, Mar Muerto, 1956. Texto apocalíptico que presenta a Melquisedec como figura mesiánica y libertador divino. 1956, 4 años después de que mi abuelo regresara de Israel. Mi mente corrió hacia las fotografías amarillentas que guardaba mi abuela, el abuelo Ezequiel en excavaciones, rodeado de arqueólogos, sosteniendo fragmentos de cerámica bajo el sol del desierto. Siempre pensé que eran recuerdos turísticos. Ahora todo cobraba un significado completamente diferente. Continué leyendo, y cada línea me sumergía más profundo en un abismo de asombro. El texto hablaba de Melquisedec como el libertador ungido, que vendría en el 10º jubileo, para proclamar libertad a los cautivos de Belial y consolar a todos los que lloran. Las palabras resonaron en mi pecho como campanas. Yo era exactamente eso, un cautivo. Cautivo de mi propia desesperanza, de un matrimonio que se desmoronaba en silencio, de una fe que se había vuelto rutina mecánica. Y definitivamente era alguien que lloraba en secreto cada madrugada. Busqué la traducción completa del fragmento. Cuando mis ojos se posaron en una línea específica, el aire se escapó de mis pulmones. Y será tiempo de favor para los hijos de luz, y día de venganza contra los hijos de las tinieblas. Luz versus tinieblas. La batalla exacta que libraba en mi interior cada día. Como si el escriba de Qumran hubiera visto directamente dentro de mi alma fragmentada y hubiera escrito estas palabras para mí, 2000 años antes de mi nacimiento. Mis manos buscaron instintivamente la Biblia de mi abuelo. La abrí de nuevo en Hebreos 7, y ahí estaba su letra, ahora cargada de un peso profético que me cortaba la respiración. Mi abuelo no había dejado una nota casual al margen. Había plantado una semilla destinada a germinar en el momento exacto en que yo más la necesitaría. Recordé fragmentos de conversaciones olvidadas.
El abuelo hablando en susurros con mi abuela sobre promesas antiguas y tiempos señalados. Yo, siendo niño, asumía que se refería a las promesas bíblicas generales. Nunca imaginé que había descubierto algo específico, algo personal, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Elena dormía en nuestra habitación, ajena al terremoto espiritual que sacudía mi mundo. Yo estaba aquí, conectando puntos que habían estado esperando décadas para formar una imagen completa. ¿Era posible que Dios hubiera orquestado que mi abuelo encontrara este texto en los años 50 para que yo lo descubriera en mi momento de mayor crisis? ¿Que cada decisión, cada mudanza, cada página de esta Biblia hubiera estado preparando este encuentro nocturno con mi destino? Mi corazón latía con una mezcla de terror sagrado y esperanza resucitada. Por primera vez en meses, sentí que no estaba solo en mi lucha. Los días siguientes me consumí en una investigación que rayaba en la obsesión. Cada momento libre lo dedicaba a desentrañar el misterio que mi abuelo había dejado escondido en esa nota al margen. Era como si hubiera despertado de un sueño de años para encontrarme en medio de una búsqueda del tesoro espiritual. Llamé a mi abuela Marta, ahora de 86 años, con la esperanza de que recordara algo sobre los viajes de mi abuelo a Israel. Su voz temblorosa al otro lado de la línea se llenó de nostalgia cuando mencioné 1952. Tu abuelo regresó diferente de ese viaje, mijo, me dijo. Hablaba de manuscritos antiguos y promesas divinas. Decía que Dios le había mostrado algo importante para las generaciones futuras. Pero nunca me contó los detalles. Le pregunté sobre documentos, cartas, diarios. Marta guardó silencio por un momento largo. Hay una caja en el desván, Roberto. Nunca la he abierto desde que él murió. Tal vez encuentres lo que buscas ahí. Elena notó mi nuevo comportamiento. Durante el desayuno del jueves, mientras yo revisaba artículos académicos sobre Qumrán en mi teléfono, ella finalmente estalló. Roberto, ¿qué te pasa? Llevas días como poseído por algo. No me hablas, no duermes, vives pegado a esa computadora. ¿Acaso no tenemos suficientes problemas reales sin que te inventes misterios? No sabía cómo explicarle que por primera vez en meses sentía que Dios me había dado una pista, un hilo que seguir. Le dije que estaba investigando para un sermón especial, pero sus ojos me dijeron que no me creía. En la biblioteca teológica del seminario, el hermano Patricio, el bibliotecario, me observaba con curiosidad mientras yo devoraba comentarios sobre Hebreos y estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto. Cuando le pregunté si tenía algún material sobre 11Q13 específicamente, frunció el ceño. Es un texto controvertido, hermano Roberto. Muchos teólogos prefieren no enseñarlo porque presenta conceptos que pueden confundir a los creyentes sencillos. ¿Estás seguro de que quiere meterse en esas aguas profundas? Su advertencia me inquietó, pero también avivó mi curiosidad. ¿Por qué algunos textos bíblicos o relacionados se consideraban peligrosos? ¿Qué había en 11Q13 que causaba tanta precaución académica? Esa tarde, conduje hasta la casa de mi abuela. El desván olía a naftalina y recuerdos polvorientos. Entre cajas de fotografías y documentos familiares, encontré una caja de madera con las iniciales M, grabadas en la tapa. Mi pulso se aceleró. Dentro había cartas en inglés, fotografías de excavaciones, y un diario de cuero marrón. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1952. Hoy conocí al Dr. Sukenik en la Universidad Hebrea. Me mostró fragmentos que podrían cambiar nuestra comprensión del mesianismo judío. No puedo escribir más aquí, pero Dios me ha mostrado algo extraordinario. Las páginas siguientes describían encuentros con arqueólogos, discusiones sobre manuscritos, y referencias crípticas a la promesa de Melquisedec para los últimos días. Una entrada fechada en abril me heló la sangre. El texto habla de un tiempo específico, un jubileo señalado. Si mis cálculos son correctos, mis nietos verán el cumplimiento de esta profecía. Mis nietos. Yo era su nieto. Y según mis cálculos, estaba viviendo exactamente en el periodo que él había anticipado décadas atrás. La revelación llegó durante una noche de oración desesperada en mi estudio. Había esparcido sobre el escritorio todos los documentos del diario de mi abuelo junto con las traducciones del fragmento 11Q13. Las piezas del rompecabezas flotaban ante mí como constelaciones esperando ser conectadas. Fue entonces cuando vi la fecha clave. En el diario,
Mi abuelo había marcado en rojo el 23 de abril de 1952. Última conversación con el Dr. Sukenik antes de regresar. Me confirmó los cálculos. Si cada jubileo representa 50 años desde el descubrimiento de los primeros manuscritos en 1947, el 10º jubileo, mencionado en 11Q13, no es una profecía antigua. Es una cita divina programada para el año 2022. 2022, este año. Mis manos temblaron mientras hacía los cálculos una y otra vez. El fragmento hablaba del tiempo señalado, cuando Melquisedec traería liberación a los cautivos y consolaría a los afligidos. No era coincidencia que yo estuviera descubriendo esto precisamente cuando mi vida se desmoronaba. Pero había más. En la última página del diario, encontré una carta nunca enviada, dirigida a mi querido nieto Roberto. Mi nombre. Escrito décadas antes de mi nacimiento. Si estás leyendo esto, significa que Dios ha cumplido su promesa. El fragmento que descubrimos habla de una liberación que vendría, en el tiempo señalado, para los hijos de luz que están en tribulación. He orado durante años para que cuando llegue tu momento de crisis, encuentres esta pista que te guíe de regreso a la fe. Las lágrimas nublaron mi visión. Mi abuelo no solo había descubierto un manuscrito antiguo. Había recibido una revelación profética específica sobre su familia, sobre mí. Había visto mi crisis de fe 60 años antes de que yo la viviera. Continué leyendo con el corazón desbocado. El texto dice que Melquisedec viene para los que han perdido la esperanza en la fuerza humana pero aún claman al Altísimo. Roberto, si has llegado hasta aquí, es porque has tocado fondo y solo te queda mirar hacia arriba. Este manuscrito no es casualidad en tu vida. Es la respuesta que has estado pidiendo en tus oraciones nocturnas. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo había visto mi abuelo con tanta precisión el momento exacto en que yo necesitaría este mensaje? La carta continuaba revelando detalles que me cortaron la respiración. He calculado que tu crisis llegará alrededor de los 45 años, cuando tu ministerio se sienta vacío y tu matrimonio atraviese su valle más profundo. No temas. El mismo Dios que preservó este texto por 2 milenios lo ha guardado para ti en el momento exacto de tu mayor necesidad. 45 años. La edad que tenía ahora. Mi matrimonio en crisis. Mi ministerio sintiendo vacío. Cada detalle encajaba con una precisión sobrenatural que me aterrorizaba y me consolaba al mismo tiempo. La carta terminaba con una promesa que me quebró completamente: cuando descubras esto, sabrás que no estás solo en tu lucha. Dios ha estado orquestando tu liberación desde antes de tu nacimiento. El fragmento 11Q13 es tu Salmo 23 personal, tu recordatorio de que incluso en el valle de sombra de muerte, Él está contigo. Esa madrugada, en la soledad de mi estudio, entendí que mi crisis no era un accidente. Era una cita divina programada por generaciones, un encuentro orquestado entre mi desesperación presente y la esperanza profética que mi abuelo había depositado, como una semilla en el tiempo. Por primera vez en meses, no estaba solo. Estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Durante 3 días, la carta de mi abuelo permaneció abierta sobre mi escritorio como un desafío silencioso. Cada vez que pasaba por mi estudio, sus palabras me gritaban desde el papel amarillento: es la respuesta que has estado pidiendo en tus oraciones nocturnas. ¿Pero qué se suponía que debía hacer con esta revelación? ¿Cómo procesas el descubrimiento de que tu crisis espiritual fue profetizada por tu abuelo décadas antes? ¿Cómo respondes cuando Dios te muestra que ha estado orquestando tu liberación desde antes de tu nacimiento? La tentación más fácil era descartar todo como coincidencia. Fechas que encajan por casualidad. Un abuelo nostálgico dejando mensajes genéricos que cualquier nieto en crisis podría aplicar a su vida. Sería mucho más cómodo regresar a mi rutina predecible, a mis sermones ensayados, a mi matrimonio en piloto automático. Pero no podía. Cada noche, cuando intentaba orar, las palabras del fragmento 11Q13 resonaban en mi mente: tiempo de favor para los hijos de luz. Era como si Dios hubiera encendido una llama que no podía apagar, una esperanza peligrosa que amenazaba con transformar todo mi mundo ordenado pero vacío. El viernes por la noche, Elena notó mi estado. Durante la cena, me observó jugar con la comida sin hablar. Roberto, estás diferente. No sé si mejor o peor, pero definitivamente diferente. ¿Vas a contarme qué está pasando o seguirás viviendo en tu mundo secreto?
La miré a través de la mesa que habíamos compartido por más de 2 décadas. Sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y esperanza que solo desarrollan las esposas de pastores. Era el momento de decidir, mantener mi descubrimiento como un secreto seguro o arriesgar todo confesando que había encontrado una profecía personal escrita por mi abuelo muerto. ¿Y si te dijera que creo que Dios me está hablando directamente a través de algo que mi abuelo dejó escondido? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena puso su tenedor en el plato. Te diría que tengo meses esperando escuchar que Dios te habla de nuevo. Pero también te diría que tengo miedo de ilusionarme otra vez. Su honestidad me destrozó. ¿Cuántas veces había llegado a casa emocionado por alguna revelación, que terminó siendo solo entusiasmo pasajero? ¿Cuántas veces Elena había puesto su esperanza en mis momentos de avivamiento, solo para verme regresar a la rutina espiritual en semanas? Esta vez se sentía diferente, pero ¿cómo podía pedirle que creyera cuando yo mismo luchaba entre la fe y el escepticismo? Esa madrugada, arrodillado en mi estudio con la carta de mi abuelo en mis manos, enfrenté la decisión más importante de mi vida espiritual. Podía guardar todo en una caja, regresar a mi crisis silenciosa, y continuar fingiendo que todo estaba bien. O podía dar el paso más aterrador de mi vida, creer que Dios realmente había orquestado este encuentro a través del tiempo. Señor, oré con lágrimas corriendo por mis mejillas. Si realmente orquestaste que mi abuelo encontrara esta profecía para mí, entonces dame el valor de actuar en fe. Pero si esto es solo mi desesperación creando conexiones inexistentes, por favor cierra esta puerta antes de que destruya lo poco que me queda. El silencio que siguió no era vacío. Era expectante, como el momento antes del amanecer cuando toda la creación contiene la respiración esperando la primera luz. La respuesta llegó el domingo siguiente de la manera más inesperada. Durante el servicio matutino, mientras predicaba sobre la fidelidad de Dios, mis ojos se posaron en Hebreos 7 y 17 abierto en el púlpito. Las palabras que había leído 1000 veces ahora pulsaban con vida nueva: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De repente, la conexión se volvió cristalina. No necesitaba buscar más evidencias o confirmaciones externas. La respuesta no estaba en manuscritos antiguos o en las cartas de mi abuelo. La respuesta estaba en el encuentro íntimo que Dios quería tener conmigo, aquí y ahora, a través de su palabra viva. Dios me ha estado hablando esta semana de manera extraordinaria, confesé a la congregación, apartándome del sermón preparado. A través de un manuscrito que mi abuelo descubrió hace 70 años. Él me mostró que conoce nuestras crisis antes de que las vivamos. Las caras de la congregación reflejaron sorpresa. Nunca había sido tan vulnerable desde el púlpito. Hermanos, he estado en sequía espiritual. Mi fe se había convertido en rutina, mi matrimonio en supervivencia, mi ministerio en actuación. Pero Dios usó las palabras proféticas de mi abuelo muerto para recordarme que Él orquesta encuentros divinos, incluso a través del tiempo. Mis ojos encontraron los de Elena en la tercera fila. Por primera vez en meses, vi lágrimas de esperanza, no de frustración, corriendo por sus mejillas. Después del servicio, Elena se acercó al púlpito con pasos lentos. Roberto susurró, reconocí a mi esposo por primera vez en meses. ¿Qué pasó realmente esta semana? Le conté todo. El manuscrito 11Q13, la carta profética de mi abuelo, las fechas que encajaban con precisión sobrenatural, la revelación de que mi crisis había sido vista y preparada por Dios décadas antes de mi nacimiento. ¿Me estás diciendo que tu abuelo escribió sobre nuestra crisis matrimonial en 1952? Preguntó, incrédula pero esperanzada. Elena, me estoy diciendo que Dios usó a mi abuelo para plantarme una semilla de esperanza que germinaría exactamente cuando más la necesitaría. Que nuestra crisis no es el final de nuestra historia, sino el contexto donde Dios quiere mostrar su fidelidad. Esa tarde, sentados en nuestro jardín con la carta de mi abuelo entre nosotros, Elena y yo conversamos por primera vez en años. No sobre facturas o horarios, sino sobre sueños, miedos, esperanzas, y la posibilidad de que Dios no hubiera terminado con nuestro matrimonio. Roberto, si Dios realmente orquestó todo esto, dijo Elena tomando mi mano, entonces tal vez también tiene un plan para nosotros que no podemos ver todavía. Por primera vez en meses, oramos juntos. No la oración mecánica de la hora de comida, sino la oración desesperada de dos personas que habían tocado fondo y finalmente tenían la humildad de pedir ayuda divina.
Mientras orábamos, sentí la presencia tangible de Dios envolviéndonos como una manta cálida. Era el mismo Dios que había hablado a mi abuelo en las cuevas de Qumran, el mismo que había preservado un fragmento arameo por 2 milenios, el mismo que había orquestado que yo encontrara exactamente lo que necesitaba en el momento exacto de mi mayor desesperación. Esa noche supe que mi sequía había terminado. No porque hubiera resuelto todos mis problemas, sino porque había redescubierto que Dios nunca había dejado de trabajar en mi historia, incluso cuando yo no podía sentir su presencia. Amigo, si me hubieras visto hace 6 meses, no habrías reconocido al hombre que te habla ahora. Era un pastor hueco predicando esperanza que ya no sentía. Un esposo distante viviendo como roommate con su propia esposa. Un hombre de fe que había perdido la capacidad de creer en milagros personales. Pero Dios tenía otros planes. Y déjame decirte que cuando Él decide intervenir en tu historia, no hay crisis lo suficientemente profunda que pueda detener su propósito. El encuentro con el manuscrito 11Q13 y la carta profética de mi abuelo no solo cambió mi perspectiva, transformó mi identidad completa. Por primera vez entendí que no soy un accidente cósmico navegando una crisis inesperada. Soy parte de un plan divino que comenzó décadas antes de mi nacimiento. Elena y yo renovamos nuestros votos hace 3 meses, pero esta vez no fue una ceremonia tradicional. Leímos Hebreos 7 juntos y declaramos que nuestro matrimonio estaba bajo el orden de Melquisedec, eterno, inmutable, sostenido por algo más grande que nuestras emociones cambiantes. Mi predicación cambió completamente. Ya no predico desde manuales homilíticos o comentarios teológicos. Predico desde la certeza de que Dios habla hoy, de que Él orquesta encuentros divinos incluso a través de manuscritos de 2000 años, de que ninguna crisis escapa a su vista profética. Los domingos, cuando miro a mi congregación, veo lo que antes no podía percibir, personas específicas en crisis específicas, exactamente donde Dios las quiere para encuentros divinos específicos. He aprendido a orar por revelaciones personales para cada miembro, creyendo que Dios tiene mensajes únicos esperando ser descubiertos. Mi relación con la oración se transformó radicalmente. Antes oraba como quien cumple un deber religioso. Ahora oro como quien conversa con alguien que conoce el final de mi historia desde el principio. Mis madrugadas en el estudio ya no son luchas solitarias contra la desesperación. Son citas íntimas con un Dios que habla en susurros proféticos. Elena dice que duermo mejor ahora. Ya no me despierto con ese peso en el pecho que me acompañó durante meses. Porque cuando sabes que Dios ha estado orquestando tu liberación desde antes de tu crisis, descansas en una paz que trasciende las circunstancias. Pero tal vez lo más milagroso es esto: he aprendido a buscar las notas al margen, que Dios ha plantado en mi vida diaria. Conversaciones aparentemente casuales que resultan ser respuestas a oraciones. Versículos que saltan de la página en el momento exacto. Coincidencias que son demasiado perfectas para ser accidentales. Mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años, pero ahora siento su presencia de manera nueva. No como un fantasma, sino como parte del plan eterno de Dios. Su obediencia en 1952 se convirtió en mi liberación en 2022. Su fe sembrada se convirtió en mi esperanza cosechada. Amigo, no sé qué crisis estés enfrentando ahora, pero déjame decirte algo que aprendí en mi valle más profundo. Dios ya vio tu situación y ya preparó tu salida. Tal vez sea a través de una conversación inesperada, un libro que cae en tus manos, o una carta que encuentras en el momento exacto. Porque el mismo Dios que orquestó mi encuentro con 11Q13 está escribiendo tu historia de liberación en este mismo momento. Solo tienes que estar dispuesto a creer que no hay accidentes en el reino de los cielos. Ahora, cuando abro mi Biblia en Hebreos 7 y 17, las mismas palabras que una vez leí con lágrimas de desesperación las leo con lágrimas de gratitud. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero todo ha cambiado. El mismo estudio donde una vez luché contra el silencio de Dios ahora resuena con su voz íntima cada madrugada. La misma mesa donde mi matrimonio se desmoronaba en silencios incómodos ahora es el lugar donde Elena y yo planeamos sueños que creíamos imposibles. La nota manuscrita de mi abuelo sigue ahí, al pie de la página 1,847. Pero ya no es una pista misteriosa, es la firma de Dios en mi historia personal. La prueba tangible de que Él estaba escribiendo mi liberación 70 años antes de mi crisis. Cada vez que predico sobre Melquisedec, sonrío recordando esa madrugada transformadora. Porque descubrí que Dios no solo preserva manuscritos antiguos en cuevas del desierto,
Preserva promesas personales en los corazones de abuelos obedientes para que germine esperanza en el momento exacto en que sus nietos más la necesiten. Mi fe ya no es una rutina religiosa. Es una historia vivida, una revelación personal, un encuentro orquestado por alguien que conoce el final desde el principio. Y cada noche, antes de dormir, susurro la misma oración que mi abuelo escribió en su diario: gracias, Señor, por demostrarme que no hay accidentes en tu reino. Solo citas divinas disfrazadas de casualidades. Porque aprendí que cuando Dios decide intervenir en tu historia, un fragmento de pergamino olvidado puede convertirse en el puente entre tu desesperación y tu destino. Y a veces, la respuesta que has estado buscando toda tu vida está escondida en una nota al margen, esperando el momento perfecto para cambiar tu mundo para siempre.